Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, nos toca muy de cerca. Sí, un tema potente. Vamos a hablar de cómo las estructuras sociales, eso que nos rodea, y sobre todo la clase social, pues influyen en nuestra psicología, en cómo pensamos, sentimos, actuamos. Exacto. Vamos a explorar juntos algunas ideas que salen de un texto de psicología social que hemos estado mirando. Un material muy interesante, la verdad. Sí, es variado. Hay teoría psicológica, sociológica, luego estudios prácticos. De sitios muy diferentes, además. Eso es, Estados Unidos, El Salvador, cosas muy distintas. Y hasta viñetas de cómic, que mira, las de Mafalda que aparecen son geniales para pillar algunas ideas. Sí, le dan un toque. La idea hoy es intentar, bueno, desenredar un poco esa madeja, ¿no? Esa conexión entre la persona y su entorno social. Un entorno que no es porque sí, está organizado, estructurado. A ver qué sacamos en claro. Pues sí, porque la psicología social, tal como se plantea ahí, busca entender justo eso, como esos factores sociales, a veces que ni te das cuenta, sutiles, Sí. y otras veces muy obvios, como la pasta, la diferencia de ingresos, pues nos van moldeando. Nos van como dando forma, ¿no? Exacto. Y nos hace pensar que interactuamos a distintos niveles. Con la sociedad en general, digamos, el nivel global. Vale. Luego con nuestros grupos más cercanos, la familia, los amigos, el trabajo, el nivel grupal. El día a día. Eso es. Y luego en las relaciones más personales, cara a cara, lo interpersonal. Y todo eso, claro, deja su huella. Vale. Pues para empezar por el principio, ¿qué son exactamente las estructuras sociales, según este material? Buena pregunta para arrancar. Se habla como de dos tipos de relaciones, ¿no? Primero, las que llaman primarias. Ujú. Las cercanas, las íntimas, la familia, los amigos de verdad. Recuerdo que citan a Cooley, un sociólogo, que decía que son fundamentales para formar nuestra identidad social. Totalmente. Son la base. Y luego están las otras, las relaciones funcionales. Esas son distintas, ¿sí? Tienen más que ver con los papeles que hacemos, las tareas, la especialización, el trabajo, por ejemplo. Claro. O en una organización, la relación con el médico. Son necesarias para que la sociedad funcione como un engranaje. Pero no suelen tener esa carga emocional tan fuerte, ¿no? Normalmente no. Son más instrumentales, por así decirlo. Y pillar esto es fundamental, ¿verdad? Para entender lo demás. Claro. Porque no somos islas. Exacto, no vivimos aislados. Nuestra identidad, nuestra forma de actuar, todo eso se va forjando en esa interacción constante, dentro de estas estructuras. Me parece fascinante eso de que funcionen como moldes invisibles. Sí, es una buena imagen. Desde lo más íntimo como la familia, que te marca desde pequeño, Uf, y tanto. hasta lo más formal como el trabajo. Y claro, distintas teorías se han fijado en partes diferentes de esto. Freud, por ejemplo, pues analizó a fondo el peso de la familia. El complejo de Edipo y todo eso. Bueno, sin entrar ahí. Sin entrar ahí, pero sí, la influencia familiar. Otros enfoques, como el interaccionismo simbólico, se centran más en cómo creamos significados juntos al interactuar. En cómo entendemos las cosas de forma parecida. Eso es. Y el funcionalismo, pues mira más los roles, las normas que nos guían, cómo encajamos en el sistema. Y hay una idea que se recoge, que viene de Durkheim, que me parece muy potente. A ver. Que la sociedad es más que la suma de las personas que la formamos. Ujú. La perspectiva supraindividual. Eso, como que tiene una vida propia, una realidad que está por encima de nosotros y que nos influye. Las normas, los valores, las instituciones ya estaban ahí antes que nosotros. Y nos dan forma, queramos o no, nos socializan. Exacto. Vale, pues dentro de todas esas estructuras, el material le da mucha caña a una en concreto, la clase social. Sí, es un eje central del análisis. Presenta, por ejemplo, la visión marxista, que, simplificando mucho, Sí, es compleja. la idea básica es que la sociedad se divide entre los que tienen los medios para producir, la burguesía, Los dueños de las fábricas, digamos, y los que solo tienen su fuerza de trabajo para vender, el proletariado. los trabajadores. Y esta diferencia, según Marx, pues es la base de intereses opuestos y, al final, de conflicto social. Sí, esa visión ha sido enormemente influyente, claro, pero es importante decir que no es la única perspectiva que se presenta en el texto. No, claro. También se aborda la clase social desde otro ángulo, como estratificación, una visión quizás más descriptiva. ¿A qué te refieres con estratificación? Pues, a ver cómo la sociedad se organiza en capas, en estratos. Se mencionan estudios clásicos de Estados Unidos, como los de Hollingshead o Warner. Ah, sí.
los de Elmtown y Yankee City. Esos mismos. Intentaron hacer como un mapa de las clases sociales, fijándose en cosas como la ocupación, los ingresos, dónde vivía la gente, el nivel de estudios. Cosas más medibles, ¿no? Exacto. Y ahí es útil una distinción que se hace entre la clase objetiva, que sería tu posición económica real, la que se puede medir, Tu nómina, tu casa. por ejemplo, y la clase subjetiva, que es algo distinto, es donde sientes tú que encajas. ¿A qué grupo crees que perteneces? Anda. Y ahí es donde las viñetas de Mafalda tienen todo el sentido, ¿verdad? Claro. Recuerdo una sobre los roles de género que era buenísima, y otra sobre cómo ven la riqueza y la pobreza los personajes. Son geniales para ilustrar eso sí. Jo, es curioso cómo con humor capturan esa parte subjetiva, esas percepciones, a veces esos malentendidos o esas tensiones que hay entre gente de distintos niveles. Totalmente. Reflejan muy bien cómo se siente o se vive esa diferencia. Y esas percepciones subjetivas pues nos llevan a otro concepto clave que se trata, ¿Cuál? la conciencia de clase. Ah, sí. Que suena muy marxista también. Bueno, el origen está ahí sí, pero la idea es importante más allá de eso. No es solo saber que hay ricos y pobres. Vale. Implica entender tu propio lugar en esa estructura, comprender cuáles son tus intereses objetivos por estar ahí y, en teoría, actuar junto a otros que comparten esa posición. O sea, no solo saberlo, sino entender lo que implica y quizás hacer algo. Exacto. Aunque, como bien señala el material que comentamos, que esa conciencia se desarrolle del todo y lleve a la acción colectiva, pues es complicado. ¿Por qué? Por muchos factores. La ideología dominante, que a veces nos hace ver las cosas de otra manera, la propia fragmentación social, que cada uno va a lo suyo, pueden impedirlo. Ya veo. O sea que no es automático. Para nada. Bueno, y aquí es donde la cosa se pone para mí súper interesante. ¿Cómo afecta de verdad la clase social a nuestra mente, a nuestro comportamiento individual? ¿Qué pruebas concretas se mencionan en el texto? Pues se recogen varios estudios que lo ilustran muy bien. Por ejemplo, en Estados Unidos. Ajá, Ya en los años 40, el estudio de Hollingshead en Elmtown, ese del que hablábamos, sí. vio una relación clarísima entre la clase social de los adolescentes y un montón de cosas de sus vidas. ¿Cómo qué? Pues con quién se juntaban, qué hacían en su tiempo libre, cómo les iban al instituto, cómo eran sus familias. Vaya, que la clase social marcaba diferencias reales en sus experiencias diarias. O sea que no era solo el dinero. No, calaba en lo social, en lo cultural. Luego otro estudio muy llamativo fue el de Centers, en 1945. ¿Qué hizo? Preguntó a la gente a qué clase quería pertenecer. Y sorprendentemente, la mayoría dijo clase trabajadora. Ah, sí. No clase media. No, la mayoría se identificaba como working class. Esto sugería que había una conciencia subjetiva de ser trabajador bastante extendida. Curioso. Aunque no implicara necesariamente una visión de conflicto, ojo, era más una autoidentificación. Vale. Pero cuidado, que no siempre sale lo mismo. Otro estudio posterior, de Sargent, en California, encontró una percepción de las diferencias de clase menos marcada. La gente no las veía tan claras. Ah, o sea que depende. Claro. Nos recuerda que la forma en que se percibe la clase puede cambiar mucho según el lugar y el momento histórico. No es algo fijo. Entiendo. ¿Y los datos de El Salvador que mencionabas? Esos son muy interesantes porque nos dan una perspectiva desde un contexto latinoamericano, muy diferente al de EV y con una desigualdad económica tremenda en esa época. ¿Qué encontraron allí? Pues, por un lado, una encuesta a estudiantes universitarios salvadoreños en 1975. La mayoría se veía a sí misma como clase media. Como en Estados Unidos, ¿no? Que se tiende a eso. Sí, pero lo curioso es que les costaba muchísimo definir qué significaba eso para ellos, que era ser clase media. Reflejaba lo ambiguo que podía ser ese término allí. Ya. Una etiqueta un poco vacía, quizás. Podría ser. Sin embargo, si mirabas los datos económicos objetivos de la época, que se presentan en el material, uno sobre distribución de ingresos familiares, ¿Qué decían? pues mostraban una desigualdad brutal. Una mayoría enorme de la población, más de la mitad, estaba en el nivel más bajo de ingresos. Vaya contraste. Tremendo. Un contraste muy fuerte entre cómo se veían algunos, como esa clase media un poco difusa, y la realidad económica general del país. Impresionante. Y hay otro dato que a mí me parece muy revelador, sobre las necesidades sentidas. Necesidades sentidas. Sí, básicamente, ¿qué cosas deseaba tener la gente? Electrodomésticos, coche, ese tipo de cosas. Aspiraciones de consumo. Ah, vale. ¿Y qué? Pues que esas aspiraciones variaban muchísimo según el nivel socioeconómico.
Se veía clarísimo cómo la posición de clase moldea no solo lo que tienes, Sino lo que quieres tener. exacto, lo que llegas a desear o a ver como algo posible para ti. El horizonte de expectativas, digamos. ¡Qué fuerte! ¿Te condiciona hasta los deseos? Así parece. Se menciona también, creo, un estudio muy grande que comparaba gente de varios países, de Alex Inkeles. Ah, sí, el de la modernidad psicológica. Es un clásico también. ¿Qué decía Inkeles? Pues encontró algo interesante, que ciertas experiencias, como ir a la escuela o sobre todo trabajar en una fábrica, en un entorno industrial, Ajá. tendían a producir cambios psicológicos parecidos en la gente, daba igual su cultura de origen. ¿Cambios como cuáles? Pues una mayor apertura a nuevas ideas, más independencia de la autoridad tradicional, mayor sentido de la eficacia personal. Es como si la estructura social moderna tuviera un impacto psicológico propio, transcultural. Como si la modernización nos hiciera psicológicamente más parecidos en algunas cosas. Algo así sugiere. Y eso conecta con otra idea que también se comenta en el material, la de la personalidad básica, de Abraham Gardiner. Suena interesante eso de personalidad básica. Gardiner venía a decir que cada cultura, a través de sus instituciones clave, la familia, cómo se cría a los niños, la escuela, el trabajo, pues moldea un tipo de personalidad común, Un carácter nacional, por así decirlo. un carácter que encaja con esa sociedad, sí. Y claro, esas instituciones están muy ligadas a la estructura social y económica. De hecho, se incluye un fragmento literario muy bonito de Manlio Argueta. ¿Sí? ¿Lo vi? Una idea muy parecida a esta, de una personalidad influida por la cultura y la estructura social. Qué complejo todo. Oye, volviendo un momento a la conciencia de clase. Dime. Si tener conciencia es entender tu sitio y tus intereses, Ujú. ¿qué pasa cuando no la tienes? El material habla de alienación. Eso es. La otra cara de la moneda, en cierto modo. ¿Qué nos cuenta sobre la alienación? Bueno, la idea original viene de Marx otra vez. Él la veía como una consecuencia directa del sistema capitalista de producción. ¿En qué sentido? Decía que el trabajador está alienado, o sea, separado, extrañado de varias cosas fundamentales. ¿De qué? Primero, del producto de su trabajo. Lo que hace no le pertenece. Vale. Segundo, de la actividad misma de trabajar. A menudo es algo forzado, repetitivo, no creativo. No se realiza en el trabajo. Te entiendo. Tercero, de su propia esencia como ser humano, de su potencial para crear, para desarrollarse. Uf. Y cuarto, de los demás. Porque el sistema fomenta la competencia, no la colaboración. Es una sensación de extrañamiento muy profunda. Suena bastante deprimente. Lo es. Pero el texto también recoge una visión un poco más psicológica de la alienación, de un autor llamado Melvin Seaman. ¿Y qué dice Seaman? Él identificó como varias dimensiones, varias formas en que se puede vivir esa sensación de estar alienado. No es una sola cosa. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, sentir impotencia. La sensación de que no controlas lo que te pasa, que eres una marioneta de fuerzas externas. Eso lo siente mucha gente, creo. Desde luego. Otra dimensión es experimentar el sinsentido. No entender bien lo que ocurre en el mundo social, no encontrarle lógica a los acontecimientos. Como estar perdido. Algo así. También habla de percibir anomia, sentir que las normas que guían la conducta ya no están claras o que no sirven. O que cada uno va a la suya. Un caos normativo, digamos. Exacto. Otra es sentirse aislado, separado de las metas o los valores que se supone que son importantes en tu cultura, como que no conectas con ellos. Vale. Y la última que menciona es el autoextrañamiento, esa sensación de no ser tú mismo, de estar haciendo cosas que no sientes como propias, como si estuvieras actuando. Vaya. Son muchas formas de sentirse mal, ¿no? Sí, describe diferentes facetas de ese malestar o desconexión social y personal. Y hay otro autor que se cita, Touraine, que relaciona esto con la acción social, ¿verdad? Sí, Alain Touraine. Él va un paso más allá. Vincula la alienación no solo con estar insatisfecho a nivel individual, Ajá. sino con algo que considera más grave para la sociedad. Perder la capacidad de cuestionar el sistema social que te oprime o que te genera ese malestar y de actuar para cambiarlo. O sea que la alienación te paraliza. Desde ese punto de vista, sí. No es solo un malestar personal, sino que funciona como un freno para el cambio social. Sería como la no conciencia, el aceptar pasivamente la situación.
Entiendo. Y en esa línea, la de la dominación y la pasividad, se menciona también de pasada la idea de Paulo Freire, ¿no? Sobre el opresor y el oprimido. Sí, se menciona brevemente. Es otra forma de ver cómo una estructura social basada en el poder, en la dominación, pues genera psicologías diferentes y enfrentadas. La del que domina y la del dominado. Una con sus propias características, sus miedos, sus formas de ver el mundo, moldeadas por esa relación desigual de poder. Es otro ángulo para mirar el impacto psicológico de la estructura. Queda claro que el tema da para mucho. Muchísimo. Y ya para ir como resumiendo un poco, el material sintetiza bien tres maneras principales en que la clase social nos influye psicológicamente. Muestra que es algo complejo, con varias capas. A ver, ¿cuáles son esas tres maneras? Pues mira, primero, simplemente como una experiencia de vida distinta. Es obvio, pero importante. Nacer y crecer en una clase u otra significa tener acceso a diferente educación, salud, ocio, tipo de trabajo. Y claro, todo eso te marca, configura tu biografía, Las oportunidades son distintas. claramente. Segundo, dice que la clase actúa como un contexto habitual. Contexto habitual. Sí, el trabajo que tienes, el barrio donde vives, la gente con la que te relacionas normalmente, todo eso está muy ligado a tu clase social y configura tus rutinas, tu forma de hablar, tus gustos, lo que ves como normal. Es como el aire que respiras cada día. Te envuelve. Exacto. Y tercero, funciona como una situación estimular específica. Situación estimular. Explica eso un poco más. Quiere decir que tu posición de clase define los recursos, las opciones, pero también los límites que tienes en momentos concretos ante situaciones específicas. Y eso hace que respondas de una manera u otra. Ponme un ejemplo. Pues, por ejemplo, tener o no tener dinero ahorrado para afrontar una urgencia médica inesperada. Esa situación estimular, la urgencia, se vive y se afronta de manera muy distinta según tus recursos de clase. Activa conductas diferentes. Vale, ahora lo pillo mejor. Recursos y límites inmediatos. Eso es. Entonces, resumiendo, la recapitulación. ¿Qué sacamos de todo esto? A mí me parece muy claro, por lo que hemos estado hablando, Sí. que la clase social no es solo una etiqueta económica, no es solo cuánto ganas. No, desde luego que no. Es algo que cala muchísimo más hondo, influye en cómo vivimos el mundo, cómo nos vemos a nosotros mismos, a los demás, En lo que sentimos, lo que deseamos. en cómo nos relacionamos. Es una influencia súper profunda y que está en muchos sitios. Totalmente de acuerdo. Haciendo un repaso final, entonces, hemos explorado cómo la psicología social analiza estas estructuras que nos rodean, nos hemos centrado sobre todo en la clase social como un eje clave de la experiencia humana, Ujú. hemos tocado diferentes teorías, hemos visto estudios concretos de Estados Unidos, de El Salvador, que muestran el impacto real que tiene. Sí, ejemplos prácticos. Y hemos hablado de conceptos importantes como la conciencia de clase o su contrario, la alienación. Creo que queda bastante clara esa conexión íntima, ¿no?, entre el contexto social, la estructura y lo que nos pasa por dentro, psicológicamente. Yo creo que sí. Y entender estas conexiones es crucial. No es solo un ejercicio académico, no es solo teoría. No, claro. Comprender cómo la clase social afecta a la psicología individual y colectiva nos da claves importantes para entender mejor la desigualdad social, Los prejuicios. los prejuicios, los conflictos sociales que vemos todos los días, y también las dificultades, pero también las posibilidades para cambiar las cosas. Es una relación de ida y vuelta, ¿no? Exacto. La relación entre la persona y la sociedad va en las dos direcciones. Las estructuras nos moldean, nos condicionan, sin duda, pero también nosotros, las personas, potencialmente, podemos actuar para transformar esas estructuras. No somos meros productos pasivos. Eso es esperanzador. Bueno, es la complejidad de la realidad social. Y ya para terminar, como hacemos siempre, lanzamos una pregunta al aire, algo para que la gente le dé vueltas. ¿Qué surge de todo esto? A ver qué ocurre. Pues mira, el material que hemos comentado se enfoca mucho en estructuras sociales más bien clásicas, ¿no? El trabajo industrial, la fábrica, la familia tradicional, la comunidad local, el barrio. Sí, refleja una época determinada también. Claro, pero hoy vivimos en un mundo cada vez más digital, con teletrabajo, redes sociales que crean comunidades virtuales, identidades que parecen más fluidas. El panorama ha cambiado mucho. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podrían estas nuevas formas de interactuar,
estas nuevas estructuras sociotécnicas estar cambiando la forma en que la clase social influye en nuestra psicología. Interesante. ¿Sigue influyendo igual? ¿Cambia lo que significa clase social? ¿Cómo afecta a nuestra conciencia, a cómo nos conectamos con los demás hoy en día con estas herramientas? Es una preguntaza, la verdad. Da para otro análisis entero. Ahí la dejamos, para seguir dándole vueltas. Perfecto. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima.